Nuevamente, aquí estamos en Chavita Channel. Muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy doloroso y triste. Vamos a hablar de las guerras, especialmente de aquellas de las cuales tenemos conocimiento por las noticias, por las que sí nos llegan, porque hay otras guerras en países como Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria, por ejemplo, que no nos llegan noticias de allá. Podemos decir que en México pues no estamos en guerra internacional. Bueno, en una guerra todos pierden. Unos pierden gente, edificios, hospitales, alimentos, cosechas. Otros pierden el honor por haber provocado la guerra, la buena fama en el mundo. También pierden a los jóvenes que mueren en las batallas. Los grandes potentados, los que declaran las guerras, esos están en un escritorio, en unas oficinas, siguen comiendo manjares, buenos vinos y mandan a sus jóvenes a que se mueran y a que maten a otros, a quienes no conocen y que no odian, pero tienen que matarlos por órdenes de los jefes de los estados. Hay un deseo de paz entre las naciones, pero la ONU está puesta como un florero. No es eficiente, no sirven sus gestiones, pues aunque 200 países pidan el cese al fuego, un solo país o una persona de ese país que tiene derecho a veto en las Naciones Unidas puede echar al basurero las decisiones de los 200 países que quieren la paz. Los países que producen armas quieren venderlas y les conviene la guerra, en las cuales el ser humano ya no importa ni se valora, se desechan. Me tocó ver en esta guerra de Israel a un palestino que vio que venía un tanque de los judíos y entonces se fue a esconder, desarmado, civil, y lo vieron que se fue a esconder y entonces se baja un soldado de Israel de ese medio de transporte y lo ve y ahí mismo lo acribilla. O sea, primero es un acto de cobardía porque el otro está desarmado, no fue una cosa así pareja. Y luego pues es un crimen de guerra, ¿sí? Porque lo hubiera llevado de prisionero, pero no, ahí mismo lo mató sin más. Bueno, en la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque hay muchas preguntas, ¿para qué quiere Putin más territorio si tiene el país más grande del mundo? A pesar de que se le independizaron muchos países a la Unión Soviética. Sí, una simple pregunta. En la guerra de Israel, Netanyahu está haciendo un genocidio contra los palestinos. No estuvo bien el ataque de Hamás a Israel, pero Israel, está respondiendo con brutal ferocidad contra mujeres, niños, bombardeando hospitales para que no haya modo de curar a los heridos. Asesinan a civiles desarmados, bloquean ayuda humanitaria en alimentos, en fin, es una limpieza étnica, un genocidio. No es ojo por ojo, sino que cuerpo entero por ojo. O sea, es brutal la respuesta de Israel. Es una venganza desproporcionada, desmedida, criminal y brutal. Como cristiano que soy, por supuesto que voy en contra de la guerra y como dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 80, dice, comillas, toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o extensas regiones, junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Los que se entregan a las tareas de la educación, principalmente de la juventud,
o forman la opinión pública tengan como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos en nuevos sentimientos pacíficos, es decir, educar para la paz, para ser artesanos de la paz, que la vayamos construyendo. Necesitamos cambio de mentalidad para ir erradicando las violencias. Es necesario que ayudemos a cambiar las causas de la discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras, injusticias, desigualdades económicas, lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias, deseo de dominio, desprecio de las personas, la envidia, la desconfianza, la soberbia y demás pasiones egoístas, como la represión. Aunque hay más tela de donde cortar sobre este tema, termino con 2 textos bíblicos a favor de la paz. En Isaías 52:7 dice: «Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión, tu Dios es Rey». Y este texto sí lo conocen los judíos. ¿Por qué? Porque este texto es del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es de los judíos, ¿sí? Entonces, no hay excusa. Además, en la Biblia, textos sobre la paz en el Antiguo Testamento hay muchísimos. Sí, el otro día estuve viéndolos y son un montón. Y entonces quiere decir que Netanyahu es un ateo. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios, de la cual él dice pues ser partícipe como de la religión judía. Y en el Nuevo Testamento, ya para todas las religiones cristianas, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues que Dios nos conceda cambiar nuestra mente para trabajar por construir la paz en el medio donde nos toca estar. No estamos ni en Ucrania, ni estamos en la Franja de Gaza. Por ellos, pues podemos orar para que pronto llegue la paz, pero ser constructores de la paz en el lugar donde nos ha tocado vivir. Nos vemos en la próxima. Gracias por su me gusta. Gracias por su apoyo. Nos vemos.